hermoso tiempo de adoración y de búsqueda, el que hemos tenido en esta noche y vamos a seguir teniendo. Un saludo también a los hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Gracias por estar siempre en esta plataforma. Yo le invito para que usted pueda compartirlo en su muro de Facebook. Estamos a través de Facebook Live y estoy pidiéndole que lo pueda compartir con otros hermanos. Compártalo en su muro, compártalo con otras personas para que más personas puedan ser edificadas. Quiero iniciar esta noche hablando un poco acerca de cómo estamos en materia de misiones. Quizás ya se les brindó esta información, pero siempre es importante poder recordar cómo estamos en materia de misiones como Asamblea de Dios. Tenemos, de acuerdo, esta información que yo les voy a brindar es lo que se entregó al Presbiterio General de las Asambleas de Dios en el mes de junio de este año. Estamos hablando que tenemos un total de 176 misioneros hasta el mes de junio, ¿verdad? 176 misioneros. Pero de esos 176 misioneros acreditados, 113 de ellos están acá en El Salvador. Y tenemos un total de 63 misioneros en el campo, es decir, que no están acá en El Salvador, sino que están ya destacados en diferentes naciones. ¿En cuántos países estamos como Asamblea de Dios del Salvador? Bueno, estamos en un total de 23 países. De estos 176 misioneros, 58 son misioneros que podemos decir de corto plazo. ¿Quiénes son los misioneros de corto plazo? En la filosofía con la que se trabaja en la Asamblea de Dios del Salvador, los misioneros acreditados de corto plazo son aquellos que finalizan su programa de UCCR con Castillo del Rey, allá en el lago de Coatepeque, y pues ellos son enviados por un año como mínimo, ¿verdad? 2 años, 3 años a lo más, a trabajar a diferentes naciones. Y misioneros de carrera, tenemos esa categoría, ¿verdad? De misioneros de carrera, es decir, gente que se ha decidido, como dice ese corito, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Gente que ha decidido servir a las naciones por toda la vida. Tenemos un total de 118 misioneros de este tipo. Es interesante notar que a medida que ha ido pasando y se ha ido desarrollando la pandemia, muchas iglesias me han preguntado qué va a pasar con los misioneros. Por esa razón, esta noche quiero hablar un poco acerca de qué se hace en medio de la pandemia, qué se hace en medio del COVID como misioneros. ¿Deberían los misioneros volver del campo? Y quiero que podamos platicar un poquito acerca de ese modelo mental, ¿no? para la misionología de riesgo, hablando siempre en el contexto de la pandemia. Mucha gente me pregunta si los misioneros han regresado porque están en saldo rojo, o si los misioneros han regresado porque han tenido algún problema a nivel político-social, o es porque por el tema de la pandemia. Miren, no tenemos el ABC para poder hacer las cosas, pero creemos que a medida que ha ido pasando el tiempo, Dios nos ha ido dirigiendo, su Santo Espíritu nos ha ido enseñando. Y en El Salvador, después de vivir ya más de un año de experiencia lidiando con todas las dificultades que la pandemia implica y que esta nueva normalidad también nos ha traído y que ha provocado, ¿no?, crisis sanitaria a nivel global, nos damos cuenta que el ministerio misionero trata mucho sobre el riesgo, hoy más que nunca, o por lo menos estamos tratando de visualizarlo de esta manera, de una manera mucho más evidente que antes, sin importar el campo misionero al cual miremos. Usted puede mirar hacia Asia, hacia África, hacia América Latina, hacia Oceanía, a donde quiera que usted mire. Ahora vamos a mirar
riesgo, ya sea en un campo tradicional o uno de esos campos que se suelen llamar sensibles o restringidos. Surge entonces la pregunta: ¿es el COVID-19 y la probabilidad, ¿no?, de la aparición de otras variantes del coronavirus una oportunidad para repensar nuestra misionología con relación al riesgo? Es bueno explorar definitivamente, mis estimados, si nuestra misionología actual de riesgo sigue siendo válida para atender a las necesidades ministeriales del mundo hoy. Sin embargo, debemos de entender que esto no es algo nuevo. O sea, hablando de riesgos, esto no es algo nuevo. Pero antes de hablar de riesgos, debemos de entender que como cristianos, ustedes y yo, no debemos de temblar ante las situaciones de riesgo, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Ahí debemos de comenzar. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 3, 5 y 6. Ese pasaje en Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Promesa de Dios para nosotros. Hay un libro muy interesante de un misionero llamado Isabel Kuhn, en el que esta persona describe la situación que enfrentaban los misioneros de la misión o las misiones hacia el interior de la China a mediados del siglo pasado. Los extranjeros en aquella época eran pero tan odiados por el régimen, que cualquiera que tuviera contacto con ellos, pues arriesgaba de una manera clara su propia seguridad. En esa época, en ese momento, los líderes de la misión decidieron llamar casi a la totalidad de sus más de 600 misioneros para proteger a la emergente y aún frágil iglesia de China de aquella época. Cabe señalar que en los últimos 2 años se ha repetido esta situación en la que muchos extranjeros han tenido que irse, aunque el contexto obviamente era diferente. Pero en todos los periodos de la iglesia han habido situaciones de crisis. Platicando con uno de los misioneros líderes de Asamblea de Dios para América Latina, me comentaba cómo para la época de la gripe española, que estaba recién comenzada las asambleas de Dios a nivel mundial, y en Estados Unidos estaban prácticamente en pañales, pero ellos habían decidido iniciar de lleno con misiones, y sin embargo les cae la pandemia de la gripe española, y ellos se reunieron de emergencia y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Retiramos a los misioneros? ¿Ya no vamos a dejar que se vayan los que ya están destinados para ir al campo? ¿Qué hacemos? Y la decisión que tomaron nuestros hermanos de aquella época fue: sigamos adelante con las misiones. Y como producto de esa decisión tenaz, valiente, pero decididamente apoyada por la fe en un Cristo vivo, surgieron muchas nuevas iglesias de las asambleas de Dios en América Latina. Fruto de ello son las asambleas de Dios del Perú. Quizás usted no lo sabía, pero las asambleas de Dios del Perú nacieron en un contexto de pandemia. No la del COVID-19, pero sí la de la gripe española. Entonces, en todos los periodos de la historia de la iglesia, en el marco de esas misiones modernas, los misioneros siempre han tenido que tomar decisiones sobre si irse o quedarse, debido a enfermedad, a las necesidades de los hijos, guerra, disturbios u otras razones. Solo que ahora, con la crisis que ha generado el COVID-19, el alcance de todas estas decisiones
obviamente no tienen precedentes. Pero si de algo debemos de estar seguros, no solo la iglesia, sino de los misioneros, es que se nos ha sido dada un mandato de cuidar. Tenemos la obligación de cuidar. Y justamente ese concepto del cuido ha cobrado fuerza en el mundo de las misiones, a partir de la década del 90, por cierto, impulsado más que todo por investigaciones que han mostrado que un número significativo de misioneros que están trabajando en diferentes partes del mundo juntamente con sus hijos, y a veces me atrevo a decir que sus cónyuges, han desarrollado problemas de salud mental. A alguien quizás le va a parecer extraño esto porque la gente piensa que un misionero jamás, el misionero es casi como un superhéroe, ¿verdad? Es como alguien que no se cansa, nunca tiene hambre, pero ya se dan cuenta que el misionero se cansa, se enferma, se muere, y como su servidor también suda bastante, ¿verdad? Porque ya estoy aquí sudando. Se da cuenta que los misioneros somos gente de carne y hueso. También hay misioneros que han sufrido enfermedades a nivel emocional, problemas de salud mental. Libros como los de Honorably Wanted, publicados por primera vez allá por el año de 1987, han ido teniendo un gran impacto en nuestra generación, aún en América Latina. Y desde ese entonces, muchas de las organizaciones, especialmente en los países como Estados Unidos y los países que han sido influenciados por las misiones de los Estados Unidos, han ido añadiendo esa área del cuidado integral, le llaman algunos, cuidado integral de los misioneros en el campo y cuando ellos regresan. Ese cuidado integral, con lo que se busca es, pues, procurar evitar lo más posible daños innecesarios que, pues, se generan en el desarrollo de la misión. Su servidor, estando en África, vimos como misioneros de América Latina que quizás no tenían ese tipo de cuidados integrales, sufrían grandes daños. Y sin embargo, nosotros procurábamos ayudarlos, pero la iglesia, las iglesias enviadoras necesitan también ayudarle. Cuando estamos hablando de cuidado integral, estamos hablando de un enfoque en el que se procura atender todas las necesidades del misionero por completo. No solamente estamos hablando de las necesidades materiales y de las necesidades físicas, estamos hablando también de la cobertura de oración. Y yo no sé cuántos de ustedes han orado por los misioneros, no sé cuántos de los que están ahí en su casa han orado por los misioneros. Este tipo de misiones de las cuales estamos hablando es un tipo de misión encarnada. El mismo Jesucristo hizo precisamente eso. Jesús salió de ese lugar muy seguro en el que estaba, del cielo, incomodidad del mundo humano. ¿Para qué? Para ser ridiculizado, perseguido y finalmente asesinado. Por otro lado, la mayoría de los apóstoles, si consideramos la vida de ellos, también fueron martirizados. Y las Sagradas Escrituras están llenas de exhortaciones acerca de vivir en medio de las dificultades. A lo largo de los siglos, mis estimados, muchos misioneros han muerto en el campo de misión. Y aunque hoy en día la atención médica y otras medidas hacen que los riesgos sean menos dramáticos, sigue siendo cierto ese criterio de que la misión intercultural o la misión transcultural implica siempre correr riesgos y por lo tanto puede producir daños físicos, daños emocionales, daños mentales para uno o más de los integrantes de la familia misionera.
Quizás lo que yo estoy queriendo decirles esta tarde o en esta noche es que es algo muy poco espiritual para algunos, ¿verdad? Porque algunos esperarían que habláramos de la victoria, que en Cristo tenemos la victoria, que somos más que vencedores, ¿verdad? Y que el Señor nos ha dado a nosotros las naciones por heredad. Pero en la práctica, la situación en la vida es completamente diferente. Sí, es cierto, hay promesas de Dios en la Biblia para bendecir a las naciones. También es cierto que Dios nos ha llamado a ser parte de este trabajo en la gran comisión, pero no podemos nosotros negar que estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, gente que siente, gente de carne y hueso. En este sentido, es importante no olvidar que la misión de Dios y su desarrollo se trata precisamente de eso, de vidas, de personas que por supuesto se consagran a Dios, demandando una encarnación, una identificación, obviamente, con la cultura receptora. Evidentemente, esos son los riesgos latentes. Pero también debemos de recordar que este trabajo es la misión de Dios. La mentalidad, esa mentalidad denominada por muchos misionólogos como del occidente al resto, ha causado años atrás una especie de patriotismo que podía crear una imagen caricaturesca del misionero como un héroe, ¿verdad? Un Superman, una supermujer que viene de lejos a salvar a los paganos locales. Pero la misión de Dios y su desarrollo no es eso. Se trata de seres humanos que Dios llama, que Dios motiva para ir a dar un mensaje de reconciliación. Y ahora no estamos hablando de los países que tienen dinero, sino estamos hablando gente de todas las partes del mundo siendo llamadas por Dios a ministrar a todas las personas del mundo. Ese es el deseo de Dios, de todos los pueblos hacia todas las etnias. Y esta mentalidad que está refrescando el desarrollo de las misiones, está generando un replanteamiento del papel del misionero, quien hoy en día pues tiene la oportunidad de formar parte de equipos nacionales. Cuando llegamos a África, mi esposa y yo, si de algo dimos gracias es que hubieron una pareja de misioneros que en la primera semana, sin conocernos, se acercaron a nosotros. Él es canadiense, ella es colombiana, una pareja multicultural. Ellos ya habían enterrado a su hijo en el campo allá en Guinea Ecuatorial, producto de la malaria. Y cuando supieron que a ese lugar de África había llegado una pareja de América Latina, salvadoreños, ellos nos buscaron sin conocernos hasta que dieron con nosotros. Y me pareció interesante, la hermana colombiana venía con un mapa. Ella nos dijo: miren, hermanos, les voy a enseñar, este es el mapa, un mapa hecho a mano. Y ella nos dijo: mire, aquí está el hospital, aquí está una farmacia, aquí está el mercado, aquí está el punto de taxis. No habían buses urbanos, ni interurbanos, ni nada de eso. Lo único que se puede movilizar es yendo a pie o en taxis. Así que nos dijeron: mire, aquí están los puntos de taxis y usted se puede orientar para esta parte. Y nos empezó a decir los nombres de los diferentes barrios. Agradecimos con mi esposa ese gesto, que misioneros veteranos sin conocernos se tomaran el tiempo para cuidarnos a nosotros.
De eso estamos hablando, porque es la misión de Dios. No se trata de llevar el nombre, ¿verdad?, de un país, o no se trata ni siquiera de competir. Hay gente que pregunta, ¿cómo estamos en relación a Argentina? ¿Cómo estamos con las asambleas de Dios de Argentina? ¿Ya los alcanzamos? ¿Ya los superamos? O sea, como que si estamos clasificando la Copa del Mundo, ¿verdad? O sea, no se trata de competir, no se trata de saber quién tiene más misioneros. Se trata de la misión de Dios. Se trata de hacer equipo con los demás misioneros de otras nacionalidades. Entonces, ese reconocimiento de que estamos juntos en la misión de Dios no es la misión de Occidente, o no es la misión de una organización en particular, sino que es la misión de Dios. Ese es el sentir que debe de permanecer. Quiero mencionar un par de principios bíblicos para sustentar esto que estoy hablando. El mayor ejemplo en la Biblia de alguien que deja un lugar seguro para quedarse en un lugar de riesgo es, por supuesto, nuestro mismo Maestro, el Señor Jesucristo. Pero hay también muchos versículos en la Biblia que nos recuerdan que no debemos preocuparnos tanto por nuestra propia seguridad siendo misioneros, ni tampoco pues llegar a pensar demasiado en nosotros mismos, sino centrarnos solo en el Señor y en lo que Él quiere hacer. Quiero referirme, por ejemplo, a lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 24, donde dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entendemos entonces que lo que este versículo nos quiere enseñar es el principio de la abnegación. Diga conmigo, abnegación. Abnegación, este es un valor fundamental para cada cristiano, y particularmente para aquellos que son llamados y enviados por el Espíritu Santo a alcanzar a los no alcanzados. Pero al mismo tiempo que debemos de considerar la abnegación, hay referencias bíblicas que también nos llaman a la cautela, a la prudencia. Hubo momentos en que Jesús evitó el daño. Por ejemplo, Jesús pasó en medio de la multitud y se fue. Había peligro, lo querían matar, pero Jesús evitó el daño. Se fue por en medio de la multitud. Lucas capítulo 4, versículo 30. También se les instruyó a los discípulos que se fueran a otro pueblo si fuera necesario, porque no eran bien recibidos. Mateo capítulo 10, versículo 14. Varios pasajes en la Biblia enfatizan que todos, la iglesia global a nivel mundial, somos parte de un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12. Y esto incluye a los hijos, a los compañeros de equipo, etc. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, compara el descuido, fíjese bien lo que le voy a decir, compara el descuido con ser una persona impía, una persona que no conoce de Dios, una persona incrédula. Entonces, descuidar a nuestra propia familia, descuidar nuestra propia salud, también es como ser un incrédulo en un sentido más amplio. Jesús, en relación a este pensamiento, dijo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Bien, podríamos parafrasear este versículo, ¿verdad? Diciendo
en esto conocerán que somos discípulos de Jesús, que somos parte de la iglesia del Señor, en que nos cuidamos los unos a los otros. Y este versículo que acabo de leer nos subraya que este cuidado mutuo es parte de nuestro testimonio a la gente de afuera. Por eso nosotros, y aquí quiero aprovechar también, nosotros los misioneros debemos dar el ejemplo, los que servimos a Dios debemos de dar el ejemplo. Yo felicito a las personas que están acá, que tienen su mascarilla, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra responsabilidad social, pero también es parte de nuestro acto de amor, de cuidarnos, no solo a nosotros mismos, sino que estamos protegiendo a las personas que más amamos. ¿Cuántos dicen amén por eso? También debemos de procurar el cuidado de nuestra salud, pues vacunándonos. Mire, ahorita tenemos a una familia misionera que pues no podía salir porque estaban aplicando acá en el país una vacuna, ¿verdad? Que viene de China. Todavía no era avalada por la comunidad europea, y como ellos van a Europa, pues tenían que esperar, ¿verdad?, a que pusieran otro tipo de vacuna. Pero ya se la aplicaron ahora ya, y la ventaja es que ahora, ¿verdad?, ya aprobaron la otra vacuna, así que ahora tenemos esas puertas abiertas. Pero es parte de cuidarnos los unos a los otros. Abnegación, pero también cuidarnos por amor. En esto nos van a conocer que somos verdaderamente discípulos, cuando nos cuidamos a nosotros y cuidamos a nuestros seres queridos. Los misioneros y las iglesias enviadoras tienen que ser responsables de ese cuidado, cuidar y mantenerse pendientes de los misioneros, teniendo presente que muchas veces, o en la mayoría de los casos, la atención y los recursos médicos son bastante limitados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, necesitamos explorar algunas respuestas a la pregunta inicial. El misionero en medio de un país con coronavirus, ¿qué debe de hacer? ¿Debe de ir o debe de regresar? ¿Debe de quedarse o debe de irse? ¿Qué debe de hacer? Bueno, al explorar las cuestiones relacionadas con esto que estamos hablando, del riesgo, los misioneros siempre se van a topar con esta pregunta: ¿qué pasará con el ministerio que se nos ha confiado? ¿Si nos vamos o nos quedamos? Personalmente yo veo básicamente unas 4 opciones que en mi experiencia se pueden llegar a considerar. Número 1, irse, con la expectativa de que las relaciones que se crearon en el campo se puedan mantener y el compromiso con el trabajo del ministerio pues se pueda hacer desde nuestro país. Por ejemplo, si el misionero estaba trabajando con institutos bíblicos, ¿verdad?, ahora se puede trabajar con las plataformas, las nuevas tecnologías de comunicación, las famosas TICs, ¿verdad? Trabajar con plataformas de Zoom, ¿verdad? Jitsi o Google Meet, todas las que hay. Puede irse el misionero también aceptando que las relaciones y el compromiso que se crearon en el ministerio definitivamente se van a detener o se van a reducir significativamente. Esa es la otra opción. Hay una tercera opción. El misionero puede decidir quedarse con la esperanza de que las relaciones y el compromiso del ministerio puedan continuar adelante a pesar de. Pero también hay que evaluar una cuarta posibilidad de que el misionero pueda quedarse aceptando que las restricciones provocadas por la pandemia puedan dificultar el mantenimiento de esas relaciones y el compromiso con el ministerio.
No hay una regla como tal que uno pueda decir, mire hermano, véngase, o mire hermano, quédese. Es más, esa decisión creo ni le correspondería a nadie más que a los misioneros. Pero lo que sí podemos hacer nosotros como iglesia es orar para que ellos tomen la mejor de todas las decisiones. Hay algunos misioneros que cuando se les complicó todo, hay misioneros que han tenido las dos tipos de complicaciones. Se enfermaron con COVID. Estaba ahí, ¿verdad? Perdónenme la expresión salvadoreña que voy a ocupar. Estaba la retajila de gente en la casa, enfermos de COVID, ¿verdad? No había nadie que nos atendiera. Estaban en las restricciones propias de la cuarentena del país donde ellos están ministrando. Y aparte de eso, el bajón financiero. Pero ellos, hay casos de, así como estos misioneros que les estoy contando, que ellos dijeron: después de orar hemos decidido que nos vamos a quedar. Dios de una manera milagrosa ha obrado en la provisión para el pago del alquiler de locales y de su vivienda. Estirando, ¿verdad? Socándose el cincho, ¿verdad? Se ha logrado eso, pero todavía quedaba el punto de la comida. Y me dice uno de nuestros misioneros que se acordó que por ahí se había traído de El Salvador, se había llevado unas semillas de huisquil. Y él había intentado sembrar huisquil. Y allí en el patio de su casa no daban. Pero dice que la desesperación era tal, ¿verdad? Y la fe creció todavía más. Y él se fue a una comunidad donde ellos están plantando una iglesia. Y él dijo: Señor, en tu nombre voy a sembrar estas semillas de huisquil. Y va a creer que nacieron las matitas de huisquil. Así que toda la gente en esa comunidad ahora siembra huisquil. El huisquil es una planta y es algo que solo lo conocemos nosotros los salvadoreños, aquí nada más en Centroamérica. Allá en aquella parte del mundo no se conoce nada de eso. Y la gente lo toma como una planta ornamental. El huisquil lo tienen como de adorno, ¿verdad? Pero los hermanos cortan el huisquil y dicen: pero nos acordamos que al pastor, al misionero, le gustan estos volados, ¿verdad? Así que le llevan las guacaladas de huisquil, ¿verdad? El hermano. Así que me dice: estamos bendecidos porque el Señor permitió que en ese terreno de la iglesia nazcan los huisquiles. Y ahora con la comida no nos preocupamos. Todos los días hacemos huisquil de todas las formas posibles. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Les gusta el huisquil, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Son buenos el huisquil. Entonces, pero eso depende de los misioneros. Los modelos mentales son importantes. Necesitamos orar para que los misioneros estén fortalecidos en su fe. Para la Oficina Central de Misiones, para el Departamento de Misiones, a menudo hay tal presión, tal sentido de responsabilidad y ese sentido de cuidar amorosamente a los misioneros, que por eso a veces se les pide, se les sugiere que se vuelvan. Pero todo al final queda en manos de los misioneros. Se necesita entonces equilibrio. Pablo dijo, con eso quiero ir terminando, 2 Corintios 12:10, él dijo: por esto me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, dijo Pablo, entonces yo soy fuerte. El misionero y la iglesia del Señor no deben de perder jamás el rumbo. Sí, estamos en un tiempo de crisis. Hay crisis generada por esta pandemia,
crisis sanitaria, crisis sociales en todo el mundo. No vaya a pensar que solo aquí, en todo el mundo hay crisis sociales, crisis financieras, crisis políticas, crisis ideológica, crisis de liderazgo. Ahora se mete también la crisis ecológica, crisis por todos lados. Pero el Señor sigue sentado en su trono. Él sigue sentado en el trono. Por tal razón, iglesia, mantengamos el rumbo en el trabajo misionero. No suelte a los misioneros. No deje de orar por ellos. No deje de ofrendar por ellos. Asumamos el riesgo juntos con los misioneros. No les dejemos solos. El lema de esta campaña misionera, de este mes misionero, yo digo sí. Hoy que entendemos lo complicado, ¿verdad?, de este tipo de decisiones que se deben de tomar en familia, las crisis que conllevan, juntos debemos de asumir este riesgo con los misioneros, con nuestros misioneros, y junto a ellos decir sí, vamos a seguir adelante. No les vamos a dejar solos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Voy a invitarle a que se ponga de pie. Y usted que está en su casa, por favor, incline su rostro y diga conmigo en oración: yo digo sí a acompañar a los misioneros en la toma de las mejores decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos a nuestros misioneros, los que están, Señor, en Europa, en Asia, los que están en el continente africano, aquellos, Señor, que están trabajando en las diferentes etnias, otros están trabajando en ciudades grandemente pobladas, Señor, y que están siendo afectados directamente, golpeados por la pandemia. Quizás algunos ya les dio el COVID, otros, Señor, no les ha dado, pero están siendo golpeados por las crisis que se generan, crisis económica, crisis sociales, crisis política, crisis a nivel ecológico. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú fortalezcas a nuestros hermanos misioneros. Juntos, como iglesia, queremos decir sí, les acompañaremos. No los dejaremos solos. Oramos, Señor, para que tu luz les ilumine, de tal forma que ellos sepan tomar la mejor de todas las decisiones, Señor. Porque cada campo misionero es diferente. Cada circunstancia que ellos viven, Señor, es diferente. Las culturas, las costumbres son diferentes. Y lo que anhelamos, Señor, es tanto el cuidado y el avance de tu obra, como también el cuidado, Señor, de nuestras familias misioneras, porque no queremos perder a ninguno. No queremos, Señor, que ninguno de sus hijos se vea frustrado, se sienta frustrada, Señor. Al contrario, queremos, Señor amado, que todos como familia sigan formando parte, se sientan parte del cuerpo de Cristo, Señor. Se sientan motivados, se sientan cuidados, se sientan respaldados por ti, pero también que se sientan respaldados y enviados por la iglesia en El Salvador. Padre, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por nuestro hermano Orlando, Señor, por el pastor general, quien es un hombre que ha abrazado la visión misionera, Señor, y ha permitido que este esfuerzo de este mes de septiembre se haga, Señor, para que las misiones sigan adelante. Esta iglesia nació de las misiones, de un esfuerzo misionero y con un compromiso misionero. Padre, oramos para que cada miembro de esta congregación, Señor, abrace la visión misionera y juntos caminemos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo,
por la gracia de Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gloria al Señor.